¿Todos ven lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Joya. Sí, se ve. ¿Me escuchan bien? Porque si no me conecto también del celu. Se escucha bien, profe. Por Bueno, ahora se escucha bien. me avisan. Ya te escuchan mucho menos, profe. Me avisan y lo paso, bueno, me conecto desde el celu y paso las diapos por acá. Bueno, ¿cuál era mi idea? O sea, hoy, bueno, ahora se me desestructuró un poco la clase porque la idea era que Roxana tenía que dar, o sea, todos dieron grupo y Roxana había quedado en dar una clase hoy más o menos como de la longitud que dieron ustedes, acerca de distintos fármacos que se daban bueno, para la parte endocrinológica, ¿sí? Para tratar o corregir enfermedades endocrinológicas que son un poco las que todos ustedes estuvieron dando. Después de esa clase iba el cierre del sistema endocrino, que es esta que yo voy a dar ahora, que también es súper cortita porque yo planeaba que iba a o sea, dejé reservado cierta parte de la clase para que ella pueda exponer. Así que bueno, nada, eso. Entonces hoy básicamente vamos a repasar esto, ¿sí? Que son los puntos más importantes que quiero que todos se lleven de todo lo que estuvimos, o lo que ustedes estuvieron exponiendo, ¿sí? Me parecía como que era importante marcar lo que va a ser relevante para el examen. ¿Sí? Vamos a ver hormona de crecimiento, cortisol, T3, T4, reproductor masculino y femenino. Entonces, antes de arrancar con toda esta parte, yo sí les quería aclarar que el examen es, ya les digo, porque lo tengo anotado. O sea, esta clase es la clase de cierre. Después la clase que viene tenemos el repaso de digestivo. La otra clase tenemos el repaso de sistema endocrino y el 24 de noviembre tendríamos el examen, ¿sí? Igual al final de las diapos está puesto. De manera que yo pueda corregir y si el martes hay alguien que quedó medio colgado, podamos charlarlo y ver si, como para que no tengan cosas, o para que no sean tantos dando en diciembre. Bueno. ¿Sería el examen entonces? No entendí, perdón. ¿Cómo? ¿Cuándo sería el examen? El 24. Ah, 24. El 24 o sea, en 2 martes. O sea, en realidad en 3. O sea, el martes que viene hacemos repaso de digestivo, el otro martes hacemos repaso de endocrino y después en el tercer martes ya estamos en el examen. Bueno. Por supuesto que los grupos que quieran como agregar algo a lo que yo estoy diciendo o lo que tengan ganas de expresar, buenísimo. Entonces, nosotros habíamos visto con el grupo de las chicas hormona de crecimiento, ¿sí? Y habíamos distinguido algunos efectos directos que tenía la hormona de crecimiento. O sea, efectos directos significa que la propia hormona hace blanco sobre los tejidos o sobre el órgano y se ejerce su acción. O sea, no hay ningún intermediario entre el efecto y la hormona. Entonces, ¿cuáles eran estos efectos directos? Bien, disminuir el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Esperen que se me fue el cursor. ¿Qué es no cualquiera? Bueno, no sé qué pasa con el cursor. Pero bueno, disminuir el metabolismo de la glucosa, ¿sí? La idea es que va a, o sea, la glucosa, ¿se acuerdan que para entrar a las células tiene que unirse como, o sea, atravesar un canal
Y la idea con la hormona de crecimiento es que la glucosa no ingrese a los tejidos, ¿sí? Que se quede como en sangre. Entonces, por eso va a disminuir su metabolismo y lo hace bloqueando el ingreso de la glucosa hacia los tejidos. Después aumenta la lipólisis. ¿Se acuerdan que la lipólisis era la ruptura del tejido lipídico? ¿Para qué entonces? Para que justamente tengamos los ácidos grasos y la glucosa, como vimos recién, disponibles para el metabolismo de los músculos. Y la idea es que la hormona de crecimiento me va a generar aumento de tejido muscular, aumento de tejido óseo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que esa glucosa, que esos ácidos grasos libres, sean como el combustible de estas células en estos tejidos en particular. O sea, voy a priorizar que estos tejidos se desarrollen, crezcan, ¿sí? Entonces, eso básicamente, bueno, acá es reiterativo, aumenta la disponibilidad de ácidos grasos a nivel muscular, ¿sí? La idea es que los músculos tengan mucha glucosa, tengan muchos ácidos grasos para que puedan entonces sus células metabolizar y crecer. Aumenta entonces la síntesis también de proteínas, ¿sí? Y acá viene la otra parte, que es aumenta la producción de este factor insulinosímil, que es como lo habían explicado las chicas, este IGF, que es producido a nivel hepático, ¿sí? Entonces, la hormona de crecimiento hace blanco sobre los determinados receptores que están en las células del hígado, en los hepatocitos, y estos hepatocitos entonces secretan esta molécula que es el factor insulinosímil, ¿sí? Y es lo que va a dar los efectos indirectos. O sea, todo lo que tenemos acá arriba, los primeros 4, son los efectos directos que tiene la hormona de crecimiento, y este factor insulinosímil es el que va a ejercer los efectos indirectos que vienen a continuación, ¿sí? Entonces, los efectos indirectos, como yo ya les adelanté, son producidos por el factor insulinosímil. Acá les puse de tipo 1, pero no importa, ¿sí? Lo importante es que ustedes se acuerden que la hormona de crecimiento tiene efectos directos, que son los que nombramos, y efectos indirectos, ¿a través de quién? A través del factor insulinosímil, ¿sí? Importante que se acuerden de estos efectos indirectos. Bien. Entonces, fíjense acá, esto es exactamente sacado de la clase de las chicas. Entonces, voy a tener, bueno, a nivel hipotalámico, sí, voy a liberar la hormona liberadora de GH. A nivel hipofisario se libera la GH entonces tiene efectos directos sobre, como ya vimos, pero también a nivel hepático va a ejercer o va a estimular la secreción del factor insulinosímil, que es este que tenemos acá. Y fíjense que salen un montón de flechas que dan lugar a, o que ponen acá, ¿sí? Detallan un poco cuáles son los efectos indirectos que se desencadenan a partir del factor insulinosímil. Entonces, tenemos un efecto antiinflamatorio y vasodilatador, ¿sí? Todo a nivel cerebral y a nivel cardíaco, va entonces a inducir lo que es el desarrollo, el crecimiento, bueno, y la protección de estos órganos. Fíjense que varios órganos en varios órganos el factor insulinosímil tiene estos efectos: desarrollo, crecimiento y protección, desarrollo, crecimiento, protección, desarrollo, crecimiento, protección, ¿sí? O sea, básicamente, tiene muchos efectos similares a la hormona de crecimiento, porque justamente, cuando una se secreta también la otra. Y por otro lado, acá fíjense lo que tenemos de la parte derecha. Tenemos también efectos a nivel de lo que son las células sanguíneas, ¿sí? Todo lo que es el sistema inmunológico. Tenemos un efecto a nivel renal, como es, por ejemplo, el desarrollo del glomérulo, que eso ya lo vimos. Y tenemos, ¿sí?, efectos a nivel de gónadas, o sea, de ovarios y testículos, donde, estimulan todo lo que es el desarrollo y la funcionalidad tanto ovárica como testicular. O sea, no importa estas palabras complejas, lo importante es que ustedes se queden con que la hormona de crecimiento tiene efectos directos, son los que vimos, y efectos indirectos a través del factor insulinosímil, que básicamente son desarrollo y crecimiento y protección de determinados órganos, y también tienen otros efectos a nivel gonadal, a nivel renal y a nivel del sistema inmune.
¿sí? Bien. Después tiene un feedback negativo, ¿sí? Fíjense, el factor insulinosímil es el que estimula la secreción de somatostatina para inhibir la secreción de GH y a su vez, cuando no tengo GH, tampoco tengo estimulación para la secreción de factor insulinosímil, entonces es como que el mismo circuito se autorregula. Pero bueno, clave que se acuerden, ¿sí? Que GH o que relacionen GH con el factor insulinosímil y que sepan que GH tiene acciones per se, es decir, acciones directas y acciones que se logran a través de este factor, ¿sí? Eso es básicamente lo que quiero sacar en limpio de todo esto. Acá ya nos vamos a la otra clase, ¿sí? A la parte de cortisol. Bueno, este también, ustedes algo más o menos habíamos hablado, bueno, esto también lo saqué de la clase de las chicas, ¿sí? Porque me pareció que estaba bueno. Fíjense que el cortisol, nosotros lo vimos, bueno, no sé si lo vimos específicamente, pero más lo nombramos cuando vimos aldosterona. Bueno. La cosa es que la glándula suprarrenal, que se acuerdan que yo les había contado, que es una glándula que está por encima de los riñones, es la que libera el cortisol. El cortisol es una hormona, ¿sí? Que va a estar, que se va a secretar principalmente en situaciones de estrés, ¿sí? En situaciones de estrés del humano o, bueno, o del animal en el que se secrete. Entonces, situaciones de estrés, ¿cuáles pueden ser? Bueno, por ejemplo, no sé, ejercicio físico, ayuno, ¿sí? El ayuno es una condición de estrés. Bueno, cualquier situación emocional que tengamos. Despertarse es una situación de estrés, ¿sí? Todo eso son momentos durante el día en donde donde el cortisol, donde esta hormona se secreta a partir de la glándula suprarrenal. Pero, ¿qué es lo que hace que la glándula suprarrenal secrete este cortisol? Bueno, justamente tenemos la ACTH, que es liberada a partir de la adenohipófisis, que hace blanco sobre sus receptores a nivel de la glándula suprarrenal e induce la liberación de cortisol. Luego el cortisol, como también dijimos, ejerce un feedback negativo tanto en hipotálamo como en hipófisis, ¿sí? Para que esto se regule de alguna manera. Y bueno, las chicas también habían aclarado que a partir que la ACTH liberada por la adenohipófisis su secreción es inducida por la liberación de CRH a partir del hipotálamo. Entonces, como dijimos que el cortisol es una hormona que la tenemos que relacionar con el estrés, ¿sí? Eso es como lo más intuitivo de pensar, ¿sí? Cortisol, estrés, traten de relacionarlo mentalmente así, y pregúntense a ustedes mismos qué es lo que pasaría si yo tengo estrés, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo estoy en una situación estresante, lo que más tengo que tener en claro es que mi mente pueda pensar lo más rápido posible, ¿sí? Una situación, por ejemplo, me están robando, ahí hay un pico de cortisol. La idea es que el cerebro esté muy atento a lo que está pasando, trate de encontrar una solución, una escapatoria al problema, y para eso entonces lo que necesito es mucho oxígeno en el cerebro, mucha glucosa disponible para el cerebro, ¿sí? Entonces todos los demás órganos, todo el metabolismo de los demás órganos se ve como rezagado y como que se orienta toda la energía para que estos órganos que son cruciales para resolver determinadas cuestiones que me saquen de esa situación de estrés, bueno, tengan su metabolismo. Entonces, si yo estoy en una situación de estrés, ¿para qué voy a querer estar formando hueso? No tiene sentido. Entonces, justamente disminuye la formación de hueso. Después, si yo estoy en una situación de estrés, no voy a estar priorizando una respuesta inflamatoria, ¿sí? Eso va a venir después. Bueno, inhibo entonces las respuestas inflamatorias. Lo mismo, si yo estoy en una situación de estrés, ¿para qué voy a estar dándole metabolismo a mis células musculares para que crezcan? No tiene sentido eso, tampoco, también lo disminuye. Fíjense lo que hace una modulación emocional, ¿sí? Y lo que se denomina estado de vigilia, que es una situación de cuando uno está despierto, ¿sí?
por ejemplo, una situación de estrés, si yo, por ejemplo, tengo una pesadilla, libero cortisol, me voy a despertar y después me va a costar dormirme porque el cortisol me va a generar una situación, un estado de vigilia, ¿sí? Un estado de estar despierto, de estar atento a todo lo que está pasando a mi alrededor. Tengo entonces también un aumento de la presión arterial, ¿sí? Tengo un aumento de la glucosa sanguínea justamente para lograr esto que yo les decía, que mi cerebro tenga glucosa disponible y que pueda entonces metabolizar, o sea, que las células tengan esa energía para poder pensar más rápidamente y resolver lo que tenga que resolver. También tiene un aumento de tejido adiposo, ¿sí? Es por eso que también muchas personas con obesidad tienen un aumento de cortisol, ¿sí? Está muy relacionado. Aparte, el tejido adiposo o sea, se deposita en determinados lugares diferentes a, por ejemplo, una persona que simplemente tiene un aumento de la ingesta. Y tiene una disminución de la digestión, o sea, da lugar a una disminución de la digestión, por eso es como cuando nosotros decimos, no sé, se me cortó la digestión, tipo un susto, lo que sea, o algo que haya pasado que te amargó, que decís, tenemos esa expresión, bueno, es por esto mismo, ¿sí? La idea es que yo no lleve sangre para que, no sé, mi estómago secrete ácido clorhídrico y genere movimientos peristálticos. Todo eso no me interesa en ese momento. Lo que me interesa es que la sangre vaya al cerebro para poder llevar más glucosa, más oxígeno, ¿sí? Entonces, si lo pensamos así, si lo relacionamos, que el cortisol tiene entonces o sea, está relacionado con situaciones de estrés, nos podemos poner a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa para que intuitivamente, o al menos algunas de estas, puedan salir a la hora del examen? Bien. Después tengo el repaso de T3 y T4, esto lo dieron las chicas, ¿sí? Lo que más quiero que se lleven de estas dos hormonas, ¿sí? Secretadas a nivel, o sea, por la glándula tiroides, ¿sí? Es que regulan el metabolismo basal. Eso es lo que más quiero que se lleven. Entonces, vimos de GH que lo que yo quería que se lleven es que tiene efectos directos y efectos indirectos como el factor insulino-símil. Después, lo que vimos de cortisol lo tenemos que relacionar con estrés. Y T3 y T4 lo vamos a relacionar con el metabolismo basal, ¿sí? O sea, eso tiene que salir al toque. Entonces, justamente lo que hacen estas hormonas es activar el metabolismo basal, o sea, lo aumentan el metabolismo basal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que den lugar a desarrollo y crecimiento de tejidos. El metabolismo basal es el metabolismo de la célula, ¿sí? Es tomar glucosa, convertirla en energía en esta moneda energética que vimos que era el ATP y que dé lugar a los a las distintas reacciones que llevan a la vida de la célula, ¿sí? Eso es lo que se denomina metabolismo basal. Entonces, T3 y T4 aumentan el metabolismo basal, ¿sí? Por eso que las patologías que yo tengo van a estar muy relacionadas a cómo está el metabolismo basal. En un hipotiroidismo, ¿sí? Hipo es de disminución, de bajo, voy a tener un déficit de las hormonas tiroides, ¿sí? En un hipertiroidismo, hiper es de alto, voy a tener un exceso de hormonas tiroides. Entonces, si yo tengo un déficit en el hipotiroidismo de hormonas tiroides y yo digo que las hormonas aumentan el metabolismo basal, en el hipotiroidismo, por lógica, me tiene que salir que mi metabolismo basal está disminuido. Si yo estoy en un hipertiroidismo, que es un exceso de hormonas tiroides, y si yo digo que las hormonas tiroides aumentan el metabolismo basal, en el hipertiroidismo voy a tener un metabolismo basal aumentado, ¿sí? Entonces fíjense que esto también lo pusieron las chicas, todo lo que lleva a tener un metabolismo basal disminuido, como en el hipotiroidismo, y todo lo que lleva a tener las consecuencias de tener un metabolismo basal aumentado en el hipertiroidismo, ¿sí? Bueno, fíjense. Esto como para que se acuerden algunas cosas, pero si lo piensan, siempre hay algún amigo que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo y más o menos podemos acordarnos que tienen en el hipotiroidismo, si tengo mi metabolismo basal disminuido porque tengo
un déficit de las hormonas tiroideas, voy a tener entonces como las células medias como vagas, ¿sí? Como si estuvieran como dormidas. Entonces, bueno, está como el individuo se encuentra cansado, ¿sí? También tiene bradicardia, es disminución sí, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Las células que forman parte de los tejidos están como alentizadas, ¿sí? También hay sensación de frío, bueno, uñas quebradizas, etcétera. Y todo lo que es hipertiroidismo, como yo les dije, tengo el metabolismo basal aumentado, voy a tener entonces todo lo contrario. Si es una persona hiperactiva, que tiene taquicardia en vez de bradicardia, ¿sí? Es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, calor, y esto puede ser que tenga o no, pero la protusión ocular se da mucho en el hipertiroidismo, que es justamente lo que se denomina la exoftalmia, que es como que se le salen los ojos, no es que se le salen, pero tienen como ojos de huevo. Bueno, lo que se dice ojos de huevo. ¿Se entiende hasta acá? Como quiero que lo traten de estudiar. Sí. Bueno. Sí. Bien, acá entonces lo que yo quería repasar es todo lo que vimos de reproductor masculino. Bueno, para mí elegí esta imagen porque me parece que es la que resume absolutamente todo. Entonces, nosotros tenemos la GnRH, ¿sí? Que se secreta a partir del hipotálamo y hace blanco sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis entonces va a liberar FSH y LH. Entonces es importante que para reproductor masculino ustedes se acuerden a qué célula va a estar afectando la FSH y a qué célula va a estar afectando la LH, ¿sí? Entonces, como regla memotécnica podemos pensar que L va con L. La LH va a ser blanco sobre las células de Leydig. L con L, ¿sí? Bien, y la FSH, bueno, con lo que queda, que son las células de Sertoli. Pero eso es importante, ¿sí? Si les pregunto o les pongo, no sé, un verdadero o falso, donde digo que que la LH afecta o tiene sus receptores a nivel de las células de Leydig, está bien, ¿sí? Porque L va con L, para acordarse. ¿Qué hacen entonces las células de Leydig? Cuando la LH se une a sus receptores, las células de Leydig, lo principal que tiene que salirles a la hora del examen es que secretan testosterona, ¿sí? Esto es importante, no pueden confundirse, no pueden decirme que la testosterona es secretada por las células de Sertoli porque está mal, ¿sí? Tienen que acordarse, si se acuerdan esto ya se acuerdan casi todo. LH, Leydig, testosterona, ¿sí? Bien. Y la FSH cuando se une a las células de Sertoli, lo que hace entonces es, las células de Sertoli principalmente van a estimular la generación de espermatozoides, ¿sí? Entonces van a liberar determinados factores, como dicen acá, para estimular a lo que se denominan las células germinales, que no importa, pero son las células que originan los espermatozoides, ¿sí? Bien, a su vez, las células de Sertoli, cuando la FSH se une a sus receptores, no solamente van a estimular la espermatogénesis, sino también van a liberar una hormona que se llama inhibina, que va entonces a dar lugar al feedback negativo sobre el eje. Y la testosterona es otra hormona que hace también, aparte de todo lo que hace, generar el feedback negativo hacia todo el eje. ¿Se entiende esto? ¿Tienen bien claro que LH va con Leydig y que Leydig va con testosterona? Sí. Joya. ¿Va a enviar esta clase también para también estudiar desde ahí? ¿Cómo? Si va a enviar esta clase también. Ah, O sí, en realidad la va a obvio. subir a YouTube o algo. Sí, como siempre. Más vale. La estoy grabando, ¿no? Sí. Sí, está ahí el cosito. Dale, genial. Sí. Bueno, acá igual se los aclaré. Para que no haya dudas. Entonces, células de Leydig secretan testosterona. Les agregué que también las chicas se habían dado el estradiol.
y células de Sertoli, estradiol e inhibina, ¿sí? Entonces, otra cosa que tienen que saber del aparato reproductor masculino, no solamente que LH, base blanco, tiene sus receptores en las células de Leydig, que las células de Leydig secretan testosterona, las células de Sertoli están afectadas por la FSH y van a dar lugar a través de la secreción de estradiol e inhibina a la espermatogénesis. Tienen que saber cuáles son las funciones de la testosterona y cuáles son las funciones de la dihidrotestosterona. Como bien aclararon las chicas en la clase, la testosterona tiene efectos, pero el metabolito activo, ¿sí? Es decir, la testosterona sufre una modificación en su molécula, ¿sí? En su molécula a nivel químico, y da lugar a la formación de la dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona es o sea, es muchísimo más activa que la testosterona sola, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? Bueno, justamente para que poder tener una cierta regulación de todo lo que es el aparato reproductor masculino, ¿sí? Entonces, las funciones de la testosterona son similares igual, pero tienen, bueno, es importante, acá yo les puse más que nada los puntos más diferenciales, por decir así. Entonces, la testosterona va a inducir o a dar lugar al desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Caracteres sexuales secundarios son, por ejemplo, bueno, engrosamiento de la voz, bueno, desarrollo a nivel muscular, mayor desarrollo óseo que la mujer, por ejemplo, bueno, y demás. Desarrollo de genitales internos, ¿sí? Hablamos de todo lo que son, ¿se acuerdan que las chicas habían mostrado como si fuera un testículo como partido a la mitad y habían ellas mencionado un montón de conductos, ¿sí? Que le dieron bien sus nombres, ¿sí? Epidídimo y demás, bueno. No importa los nombres per se, pero eso sería el desarrollo de los genitales, lo que se denomina el desarrollo de genitales internos y todo el desarrollo de la estructura del testículo. También el comportamiento sexual, la testosterona da lugar a tanto en el hombre como en los animales, a lo que es el cortejo, por decir así, de nada, bueno, el comportamiento sexual. Y después la espermatogénesis también es entonces estimulada por la testosterona, ¿sí?